Existencia de la ley. Para que una ley exista se requiere que se siga ciertos parámetros de procedimiento y se puede definir la existencia de una ley como el momento desde el cual una norma entra en un ordenamiento jurídico. Sin embargo, cabe resaltar que entrar en un ordenamiento jurídico no es que esta norma ya sea vigente o incluso que sea válida. Existen 4 momentos para que una ley exista. Primero, debe existir una iniciativa que puede ser parlamentaria, ejecutiva, institucional, popular o en materia de presupuesto. Luego de que se dé esta iniciativa, se sigue la etapa de discusión, en el cual las cámaras deliberan acerca de los proyectos presentados para decidir si deben ser aprobados o no. Después se encuentra la etapa de la aprobación, que es cuando el proyecto de ley debe ser aprobado por ambas cámaras. Y por último está la etapa de la sanción, que es el acto por el cual el presidente de la República firma el proyecto de ley convirtiéndolo en ley. Y es en este momento cuando la ley existe, es decir, entra en el ordenamiento jurídico. Validez. Una ley es válida cuando ésta fue expedida bajo parámetros preestablecidos en un ordenamiento jurídico. Principalmente la Corte nos dice 2 parámetros. Los formales, es decir, que ha seguido ciertos requisitos de procedimiento para su existencia, como un número de debates, y los sustanciales, es decir, que su contenido no está en contra de ningún principio constitucional fundamental. Podemos decir que la exigibilidad o la constitucionalidad son juicios sobre la validez de una norma. Vigencia. Es de suma importancia entender la vigencia de una ley en el tiempo, ya que dicha vigencia nos permite entender a partir de qué momento una persona podrá ser juzgada o ser beneficiada de un contenido de una ley. La vigencia es el momento a partir del cual una norma puede producir efectos jurídicos. Ahora, en Colombia, como no existe ningún artículo de la Constitución que aclare el asunto, la vigencia funciona de la siguiente manera. El legislador puede señalar la entrada en vigor dentro de la ley misma, es decir, el legislador dice a partir de tal fecha entra en vigor. Sin embargo, cuando no se dice literalmente o no se expresa en la ley, se sigue el plazo normal, es decir, 2 meses después de su aparición en la Gaceta. Derogación. La derogación es la pérdida de vigencia de una ley, es decir, una ley puede existir y ser válida, sin embargo, al ser derogada ya no es vigente. La derogación es una facultad exclusiva del legislador, que es quien crea las leyes, y va de la mano con su libertad de legislar, es decir, el legislador puede crear y derogar leyes. Derogación, entendida como pérdida de vigencia y no como pérdida de validez, puede ser de 2 formas. Tácita, cuando la nueva ley no dice de manera literal que se deroga una antigua, sin embargo, como existe un conflicto entre leyes, se seguirá el principio de la ley posterior. Esto no se aplica siempre, como lo veremos más adelante. Es expresa cuando la nueva ley dice de manera precisa qué artículos son derogados. Por ejemplo, el artículo 5 de la ley tal es derogado. Además de ser expreso tácita, puede ser total o parcial. Total cuando se deroga todo un conjunto de leyes, es decir, todos los artículos de una ley, y parcial cuando solo se deroga un artículo. Irretroactividad. La irretroactividad de la ley se da cuando la ley solo rige para el futuro y no tiene jamás efecto retroactivo, pues es lógico que la ley solo debe ser obedecida desde el momento en que existe y no cuando aún era inexistente. Con esto se establecen las siguientes reglas que han sido aceptadas por la doctrina en general. Primero, las condiciones de adquisición del derecho o situación jurídica se rigen por la ley vigente en el momento en que esa situación fue creada, y si la ley nueva exige condiciones distintas, no se aplica sino a los actos posteriores a su entrada en vigor. Por ejemplo, si una ley nueva exige distintas condiciones para los contratos, no se aplica a los contratos concluidos, sino a los que se celebren con posterioridad a su entrada en vigencia. Segundo, la ley nueva es inaplicable a los efectos jurídicos realizados o consumados antes de la nueva ley. Es decir, tomando como ejemplo los contratos, un contrato celebrado con anterioridad a la ley nueva se rige por la ley antigua, aunque dichos efectos se produzcan bajo la vigencia de la nueva ley. Más aún, es importante tener en consideración el efecto general inmediato de la ley. Esto implica que la ley nueva se aplique inmediatamente a las situaciones no contractuales y a los efectos futuros. No obstante, existen excepciones a la retroactividad que serán explicadas más adelante. ¿En qué casos la aplicabilidad de una ley puede salirse de los parámetros normales? Primero, derechos adquiridos. Configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que en tal virtud se entienden incorporadas como válidas y definitivas. Esto quiere decir que hay derechos de los cuales no somos acreedores aún, pero podemos acceder a ellos. Por ejemplo, la pensión. Este es un derecho que adquirimos después de cumplir los requisitos que establece la ley.
Principio de favorabilidad. Por otro lado está el principio de favorabilidad, que es que los ciudadanos podrán aplicar preferentemente las normas más favorables para sus intereses. Este principio está consignado en la Constitución Política de Colombia en el artículo 29, como un derecho fundamental relacionado con el derecho al debido proceso y como tal debe primar, aunque puede que en muchos casos, según la interpretación del juez, se dé o no se dé. Este también funciona como solución para problemas relacionados con las normas en el tiempo, entre dos normas vigentes o entre la interpretación de dos normas para un mismo caso. En este último caso se requiere una razonabilidad argumentativa, solidez jurídica y que esa interpretación sea aplicable al caso. Situación jurídica consolidada. De acuerdo con diferentes doctrinantes, una situación jurídica es la manera de ser de cada uno ante una institución jurídica determinada, es decir, la forma de comportarse de una persona frente a una ley. Para efectos prácticos hay que preguntarse a qué reglas del derecho está sujeto el individuo. Lo anterior explica lo que es una situación jurídica en sí. Dicha situación consolidada es la conformada por una ley o por un fallo judicial. Un ejemplo es la Ley de Servicio Militar Obligatorio. Consolida la situación jurídica de los hombres ante esta norma y define la manera de comportarse de los individuos. Meras expectativas. Las meras expectativas son básicamente una forma de relacionar los derechos adquiridos. ¿Pero qué son exactamente? Son las probabilidades futuras que tiene un individuo de adquirir un derecho. Al no haberse materializado la adquisición de ese derecho, se dice que el individuo tiene una mera expectativa. Un ejemplo de mera expectativa sería el siguiente. La edad de pensión en Colombia para los hombres es de 62 años y 1.300 horas cotizadas. Una persona con 45 años y solo 800 horas cotizadas tiene apenas meras expectativas de jubilarse. Le falta un tiempo considerable para adquirir dicho derecho. En contraposición tenemos las expectativas legítimas. Las expectativas legítimas son una categoría intermedia entre los derechos adquiridos y las meras expectativas. ¿Cuál sería la definición entonces? Sería la situación en la cual se encuentra un individuo que está a punto de adquirir un derecho y sucede un cambio abrupto en la legislación que podría vulnerar la adquisición de ese derecho. Para protegerlo de dicha vulneración se dice que tiene expectativas legítimas. Un ejemplo sería: un individuo se encuentra cerca de adquirir el derecho a la pensión y se produce un cambio abrupto en la legislación. Como estaba cerca de lograr este derecho, esta persona tiene una expectativa legítima de jubilarse. Por tanto, se le aplica un régimen de transición para no vulnerar sus derechos. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional afirma que cuanto más cerca está una persona de acceder al goce efectivo de un derecho, mayor es la legitimidad de su expectativa en este sentido. Ultraactividad. Las leyes ultraactivas son aquellas que, a pesar de no tener vigencia, pueden tener efectos sobre hechos ocurridos en el presente o el futuro. Es decir, la derogación de la ley no impide necesariamente que ésta llegue a regular procedimientos vigentes. La ultraactividad se caracteriza por su excepcionalidad. Tiene como propósito salvaguardar derechos adquiridos. En otras ocasiones, simplemente responde a efectos del principio de favorabilidad. Podemos encontrar fundamentos jurídicos en el artículo 58 y artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Un ejemplo de ultraactividad es el siguiente. Luis tiene 63 años y ha trabajado en una compañía por más de 30 años. Luis ya tiene la edad y ha cotizado las semanas necesarias para pensionarse. Al cabo de unos meses antes de jubilarse, el Congreso deroga la ley que regula el tema de pensiones y expide una nueva ley que establece el aumento de la edad en hombres de 63 a 67 años para acceder a la pensión. A pesar de lo anterior y debido a la protección de la Constitución sobre los derechos adquiridos, Luis logra pensionarse sin ningún problema ese mismo año. La retroactividad, según la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-377 del 2004, es la aplicación de una ley para regular situaciones de hechos que han tenido ocurrencia por fuera del ámbito temporal de su vigencia. Una forma más sencilla de comprenderlo lo sería con el siguiente ejemplo.
X y Y celebran su matrimonio cuando la Ley Primera de 1976 está vigente. Dicha ley prohíbe el divorcio en matrimonios católicos. Más adelante se deroga la Ley Primera con la Ley 25 de 1975, que acepta el divorcio en parejas casadas por lo católico. Y en el 2001 X y Y deciden divorciarse. Aquí hablaríamos de retroactividad, teniendo en cuenta que la Ley 25 se aplicará a todo tipo de matrimonio celebrado antes o después de esa ley, es decir, X y Y se pueden divorciar así se hayan casado cuando la Ley Primera estaba vigente. La ley tendrá un carácter retroactivo, en este caso, aplicándose a un hecho pasado a ella. Retrospectividad. Las leyes retrospectivas son leyes que tienen efectos sobre hechos originados en el pasado que tienen vigencia en el momento en que la ley es expedida. Las leyes retrospectivas inciden sobre la regulación de los hechos hacia el futuro, pero tienen en cuenta acciones ocurridas en el pasado. La retrospección busca, entre otras cosas, en situaciones vigentes, reconocer derechos sin incidir negativamente en los ya otorgados. Podemos encontrar fundamentos jurídicos en el artículo 18 de la Ley 153 de 1887. Un ejemplo de lo anterior es la Ley 10 de 1934, que estableció por primera vez en Colombia la prestación social de cesantías, artículo 14. La ley dispuso que se aplicara a contratos de trabajo anteriores a la misma, pero vigentes al momento de la promulgación de la ley, y tomara en cuenta el tiempo servido de la empresa hacia atrás, para posteriormente, cuando terminara el contrato de trabajo en la vigencia de la Ley 10 de 1934, se sumara el tiempo servido durante el ejercicio de la ley. Si la Ley 10 hubiera extendido el régimen de la cesantía a los contratos terminados y liquidados antes de su vigencia, sería retroactiva.